En el siguiente problema tenemos una barra doblada a 90 grados que tiene una carga total Q de 24 nanocoulomb, Q minúscula, que está articulada en su parte más baja y en el mismo plano se coloca una carga Q mayúscula de tal forma que el sistema se encuentra en equilibrio, así como se muestra. Vamos a partir de la hipótesis de que la carga Q mayúscula se mantiene fija en esa posición. Además me da de dato también el peso total de mi barra doblada de 3 newton y esa carga Q minúscula distribuida de manera uniforme como para que podamos determinar el valor de la carga por unidad de longitud después. Bueno, primeramente vamos a analizar por superposición de efectos cada uno de los tramos de la barra. Por un lado voy a empezar por el tramo horizontal. En este tramo horizontal voy a tomar como origen el punto en donde se encuentra mi carga Q mayúscula, de tal forma a determinar primeramente por la ley de Coulomb la fuerza total sobre esa carga Q mayúscula debido a la distribución de carga en esta línea de carga de 0,6 L. Entonces, trabajamos con el origen en el punto donde se encuentra la carga fija Q mayúscula. Definimos el vector R que va desde un diferencial carga en la línea de carga al punto. Tomamos la referencia de X, diferencial X, y en ese triángulo también para poder relacionar con el vector R la longitud L. Entonces vamos a utilizar la forma diferencial de Coulomb. Diferencial fuerza eléctrica es igual a K por el módulo de la carga Q por el diferencial Q dividido el módulo del vector R al cuadrado por el vector R unitario. Teniendo en cuenta que ambas cargas son positivas, por lo tanto ese vector unitario tiene que tener la dirección indicada en el gráfico. Tomo entonces el vector R respetando mi marco de referencia, ese vector R que va desde el diferencial carga que estoy tomando, que corresponde a un diferencial X de la línea de carga, va a ser igual entonces a menos X en Y y menos L en J desde el punto de vista vectorial. Si calculo el módulo de ese vector, voy a tener X cuadrado más L cuadrado a la 1 medio. El diferencial carga va a ser igual entonces a lambda por el diferencial X, donde lambda vamos a determinar, como tenemos la carga total, vamos a tomar la carga total y vamos a dividir entre la longitud total en la cual está distribuida esa carga total, que es la barra completa doblada, ¿verdad? Sería L más 0,6 L. Ese es el valor de lambda que voy a utilizar después en mi ley de Coulomb. Cuando armo entonces mi ecuación de Coulomb, tengo que diferencial fuerza eléctrica es igual a la constante K por el módulo de la carga Q mayúscula por el diferencial Q, que ya reemplazo por lambda por diferencial X, el módulo del vector R al cuadrado en el denominador y por el vector unitario que sigue la dirección de la fuerza sobre la carga Q mayúscula. Fíjense que ahí yo ya el vector unitario sería el vector dividido su módulo y el módulo como está en el denominador que es a la 1 medio y el módulo del vector al cuadrado donde se elimina la raíz, finalmente me queda X cuadrado más L cuadrado a la 3 medio. Cuestión de reemplazar nomás todos los términos respetando la definición del vector unitario en mi ecuación de fuerza eléctrica de Coulomb. Cuando resuelvo esta integral, teniendo en cuenta el origen que yo escogí, voy a tener entonces una integral desde x igual a 0 hasta x igual a 0,6 L. Reemplazo por los valores que me da el problema y saco en forma vectorial la fuerza eléctrica sobre la carga Q mayúscula debido a la porción horizontal, ¿verdad?, de distribución de carga de 0,6 L. En este caso me queda en función de la incógnita que es Q mayúscula, entonces dejo nomás de esta manera. Procedo de la misma forma para analizar el otro tramo que es vertical, que sería básicamente resolver el mismo problema, solo que van a variar un poco las direcciones porque voy a mantener de hecho
la dirección positiva del eje X y del eje Y, donde se encuentra mi carga Q mayúscula, pero en este caso voy a tomar la referencia de la porción vertical que tiene una longitud L de mi barra con carga uniforme por unidad de longitud. Vuelvo a definir, en este caso, una variable Y, un diferencial Y, 0,6L, que es la distancia en X que se mantiene constante, y un vector R que va nuevamente del diferencial carga que estoy tomando a el punto en donde pretendo determinar la fuerza donde se encuentra la carga Q mayúscula que corresponde al origen, ¿verdad? Mi vector unitario sigue una fuerza de repulsión, como ambas cargas son positivas, la carga Q mayúscula y lambda también. Vuelvo a armar muy parecido al problema anterior, ahora mi nuevo vector R que va del diferencial carga al punto donde se encuentra mi carga Q mayúscula, menos 0,6 L en I y menos I en J. Calculo nuevamente el módulo, 0,6 L cuadrado más I cuadrado a la 1 medio que voy a utilizar en mi ecuación de Coulomb. Mi diferencial carga nuevamente es lambda, pero en este caso por un diferencial I. El lambda que ya habíamos calculado de hecho en el tramo horizontal, Q sobre 1,6 L, el que voy a utilizar. Y vuelvo a armar mi ecuación de Coulomb, atendiendo ahora que los límites de la integral tienen que ser desde 0 hasta L para una variable en el diferencial I. Queda prácticamente la misma expresión desde el punto de vista del cálculo de la integral. Nuevamente, cuando multiplico por el vector unitario, abajo queda el módulo del vector a la 1 medio. Al elevar al cuadrado del módulo se elimina la raíz, entonces me queda 1 medio más 1, que sería la 3 medio. Básicamente es la misma integral. Reemplazo por los valores que me da de dato el problema y ahí tengo nuevamente la fuerza resultante sobre la carga Q mayúscula, ¿sí?, debido a la distribución de carga de la línea vertical, también en función de Q mayúscula, que sería la incógnita de mi problema. Bueno, realmente en este momento ya tenemos la fuerza resultante sobre la carga Q mayúscula debido ya a la distribución de carga. Si yo sumo ambas fuerzas F1 y F2, yo tendría ya directamente la fuerza resultante sobre esa carga Q mayúscula. A partir de acá hay varios caminos para poder finalmente resolver el problema desde el punto de vista de equilibrio estático. Voy a optar por uno de ellos que no necesariamente es el camino más rápido o el camino en el cual uno se siente más cómodo, pero yo me siento bastante cómodo con esta forma de resolución. Voy a explicar. Como yo calculo ya la fuerza resultante de la línea doblada con carga por unidad de longitud sobre mi carga puntual Q mayúscula, en teoría la misma fuerza tendría que estar actuando por acción y reacción sobre la barra doblada en la misma dirección, pero en sentido contrario, que es lo que escribí ahí en el recuadro. Entonces la fuerza sobre Q tendría que ser igual a menos la fuerza sublambda, que le llamo la fuerza sobre la barra doblada. Entonces, teniendo en cuenta eso, básicamente yo voy a trabajar con la fuerza F sublambda, que es la misma fuerza F sub Q que ayer, pero cambiándole el signo únicamente. Bueno, quedaría más o menos así. Por acción y reacción, la fuerza tendría que estar actuando hacia el otro lado sobre mi barra doblada. Tengo las dos reacciones porque es una articulación ahí abajo de mi barra doblada. Y en este caso opté por hacer una sumatoria de momentos con respecto al punto O, que es donde se encontraría esa carga Q mayúscula. Si hago una sumatoria de momentos con respecto al punto O, en teoría esa fuerza resultante sobre la barra doblada tendría que pasar por ese punto, por lo tanto no realiza momento y sacaría directamente entonces de esa manera la reacción vertical. Antes tendría que sacar, en este caso por superposición de efectos, yo saqué la componente del peso total en el tramo horizontal y en el tramo vertical. Bien, podríamos trabajar también con la resultante, pero me pareció mucho más sencillo sacarlo por superposición de efectos. Entonces, vuelvo a repetir, sacamos los porcentajes o la carga W1 y W2 sobre los tramos horizontal y vertical.
realizo un momento en O, como por ese punto tendría que pasar la resultante, no hace momento, y saco directamente la reacción vertical. Con esa reacción vertical hago una sumatoria de fuerza en I que tiene que ser igual a 0, y como yo ya tengo la componente en I de la fuerza F sub lambda, podría sacar el valor de la carga Q, que es lo que me pide el problema.